realmente se agazapa y ataca en cuanto más puede, claro. Aún así, no es la enfermedad tan grave ni tan preocupante como antaño, ¿no? Está más controlada. No, por supuesto, los especialistas dicen una cosa clarísima, dice, solamente haciendo las cosas deliberadamente mal, la tuberculosis podría hoy ser grave, ¿no? Pero los especialistas incluso comentan que es una suerte, por ejemplo, que alguien tosa y espute un poquito de sangre, porque eso le asusta y le lleva al médico, y entonces se descubre que realmente tiene un proceso tuberculoso, que no tiene la gravedad de antaño, que además cuanto antes se pueda tratar mejor y que tiene una fácil solución. En los países desarrollados se puede controlar. Eso lo te iba a decir precisamente, los países desarrollados quizás tengan una fácil solución, hay otros países subdesarrollados donde sí puede ser un verdadero problema. Desde luego, lo que decíamos antes, que en los países desarrollados tiene una solución sencilla, especialmente si se detecta a tiempo. Hoy prácticamente no hay mortalidad por culpa de la tuberculosis en estos países, es lo que decíamos antes, solo haciendo las cosas deliberadamente mal podría producir la muerte. Hay que pensar y hay que decir que en los países desarrollados, siempre que se diagnostique a tiempo, se cura siempre, no hay problema ninguno. Hace un momento hablabas de la expulsión de sangre y lo veías como algo positivo en el sentido de que llamaba nuestra atención como para ir al médico. ¿Hay algún otro síntoma que pueda servirnos como indicativo de que hay que ir al médico? Podría llamarnos la atención pues varias cosas. Por ejemplo, si hay una fiebre que se prolonga durante tiempo sin tener por qué, si hay un decaimiento, si hay una tos permanente, quizá, bueno, pues entonces es cuestión de ir al médico, entonces ahí sí nos puede hacer el diagnóstico, se suele hacer por reacción a la tuberculina, se pone un parche y entonces a las 48 horas se ve si ha estado en contacto con el bacilo y se toman las medidas. Entonces cuando el médico sí nos puede hablar de que tenemos un infiltrado, cosa que a nosotros como padres, y uno de los hijos viene diciendo un infiltrado, nos asustamos muchísimo pensando en que la tuberculosis, que todo esto, bueno, hay que insistir y tranquilizar. Pero ¿cómo es esa enfermedad, Ramón? La tuberculosis, bueno, hay que partir de la base de que es una enfermedad contagiosa que se difunde con las gotitas de saliva, como si fuera un catarro. Lo que ocurre es que, bueno, el bacilo, que fue descubierto en 1882 por Koch, el bacilo de Koch, entra en el pulmón sin que pueda fijarse un plazo, empieza a haber una especie como de nódulos pequeñitos, de cavernas que va haciendo, son los tubérculos. Normalmente esos tubérculos, ahí en ese momento yo supongo que ya hay que empezar, ya está tratado el enfermo, pero si se descuidara, esos tubérculos irían a más, se diseminarían además por todo el organismo y entonces ya podría ser una enfermedad verdaderamente grave, pero claro que ya no aparece, ¿no? Te decía que era muy contagiosa, ¿no? La tuberculosis es fácil de contagiar. Sí, es fácil de contagiar, especialmente en un tipo de personas que tienen una cierta predisposición, se da más en el tipo delgado y alto que en el grueso y bajito. Es contagiosa de todos los que pueden tener contacto con el bacilo. Hay que pensar que 1/3 de la población mundial es portadora, de ellos, por ejemplo, habría que pensar que entre el 5 y el 10% van a llegar